Bueno, continuando con el ejercicio, una vez que ya tenemos nuestra capa con la capacidad, la amplitud del suelo, nuestro CUS, vamos a identificar si existen o no conflictos al sobreponer la capa de uso de suelo, clasificado como suelo urbano, en la capa de uso de suelo, y como podemos visualizar cuando veo el CUS, si apago las capas que son aptas y muy aptas y dejo solo prendidas las que el suelo que no es apto o que tiene que ser de protección, podemos identificar que existe una sobreposición. Recordemos que dentro de la tabla de atributos nosotros tenemos la clasificación del CUS que nos indica cuál es el suelo apto, cuál es el suelo condicionado, cuál es el suelo muy apto, tomando como consideración la clasificación con la que hemos venido trabajando a lo largo del curso. Entonces, como se ven, existen algunas áreas de sobreposición del suelo que está considerado urbano con los suelos que vemos que tienen una clasificación de no apto y de protección que corresponden a la clase 4 a 6 y de 7 a 8. En este sentido, ahora queremos saber cuál es el área de estos suelos que están sobrepuestos. Para eso vamos a trabajar en la capa del suelo urbano. Como vemos, esta no está extrapolada a nuestra geomalla base, entonces lo primero que vamos a hacer es generar una extrapolación. Para eso el primer paso va a ser realizar un geoproceso de intersección entre nuestra capa del suelo urbano con nuestra malla. Y podemos ver ahora que se ha intersecado ya la capa del suelo urbano con nuestra geomalla, pero aún no está extrapolada. El siguiente paso que voy a realizar es abrir nuestra tabla de atributos. Voy a proceder a calcular cada uno de estos áreas de intersección. Entonces me voy, genero un campo nuevo. Ese es el área de intersección con la malla hexagonal de 50 y voy a calcularlo en hectáreas. Entonces me voy geometría, área, dividido para 10.000. Quiero un número entero, voy a aplicar y aceptar. Ya tengo mis áreas en hectáreas de cuánto corresponde cada uno de estos pedazos que hemos identificado. Ahora que quiero hacer es extrapolar esto a la geomalla total, para lo cual abro mi malla base, clic derecho, propiedades, me voy a uniones, voy a unirme con la capa intersección que es la que he generado en este momento. Con intersección vemos que quiero que se unifiquen por los IDs, que es mi dato unificador, unificar campos, y lo que quiero es el área de intersección. Acepto, aplico, acepto. Voy a abrir esto a ver qué es la información que tenemos. Bien, aquí están todos los IDs de todas mis celdas, pero ahora ya tengo
el área de la celda total, las 50 hectáreas, pero también tengo ya el área que al interior de esta celda corresponde a suelo urbano, por ejemplo. Vemos que aquí hay 13 hectáreas de suelo urbano dentro de la celda que es de 50 hectáreas. Por ejemplo, en esta, todo el suelo urbano, esta celda que mide 50 hectáreas, 43 hectáreas son de suelo urbano. Listo. Les voy a seleccionar esto. Voy a exportar esta capa para poder trabajarla. Voy a dar objetos como. Y le voy a poner intersección suelo urbano. Ya tenía creada yo la capa, pero por motivos del ejercicio voy a repetir ya. Aceptamos. Esta es mi nueva capa del suelo urbano. ¿Sí? Voy a apagar intersección y me quedo con esto de aquí. Voy a abrir mi tabla de atributos. Y vemos que tenemos unos valores, pero también están estos nulos. Lo primero que voy a trabajar es cambiar estos nulos a 0, para lo cual voy a editar la tabla, me voy a expresiones, le voy a poner en la cadena de campos, se llama intersect, esta tabla que hemos puesto aquí, voy a poner cuando intersección es nulo. Vamos a seleccionar todos los objetos espaciales, cierro, ven, se seleccionaron todos los que están como nulos. Me voy al calculador de campos, actualizar campo existente, selecciono el campo que quiero actualizar y pongo 0. Aplico, acepto. De esta manera hemos cambiado todas las celdas que tenían el valor de nulo, ahora ya tienen un valor de 0. ¿Sí? Quiere decir que ahí no existe nada de suelo urbano y nosotros tienen un valor. Voy a seleccionar, aquí ya puedo abrir tabla de atributos, vamos a cambiarle, voy a asignar una categoría de rangos, propiedades, me voy a ir a simbología, voy a poner graduado, voy a escoger aquí una simbología, voy a poner igual, voy a poner 6 valores, vamos a clasificar, hay que escoger un valor aquí arriba de intersección y le voy a clasificar. Si quiero voy a editar aquí los rangos para poner de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 y de 40 a 50. Aplico y acepto. Y ahí está extrapolada mi capa de suelo urbano. Voy a guardar, quito el conmutador, puedo cerrar. Como vemos, esta es mi capa de suelo urbano, ya extrapolado a la malla. Lo que está, miren que voy a apagar la geomalla base. Y ya tengo mis celdas clasificadas aquí en esta que aparecen en blanco. Quiere decir que no hay nada de suelo. Voy a apagar el límite. Miren, en esta capa en esta celda que es de 50 hectáreas, nos indica que no hay nada de intersección de suelo urbano. Vamos a cambiar este nombre solo para propiedades. Voy a ir aquí para actualizar los campos para no confundirnos. Me voy a ir aquí a campos, voy a editar y aquí voy a poner área
celda, intersección, suelo urbano. Hay que olvidarse que estos valores, para no olvidarnos, hay que colocar en nuestro diccionario de campos. ¿Sí? Aquí propiedades para saber a qué corresponden estos nombres, ¿no? En propiedades, como cambié el nombre, voy a actualizar aquí, aplico, acepto y ya estamos. Entonces, por ejemplo, en la celda de intersección de suelo urbano en hectáreas no hay nada, pero en esta tenemos 1 hectárea, en esta hay 36 hectáreas, 1 hectárea. Aquí estamos hablando de 50 hectáreas, ¿sí? Los más oscuros son los más caros. Los más oscuros son donde tenemos lo que dicen es que toda la celda corresponde al suelo urbano. En cambio, en esta otra, miren, con un color gris más bajo, 20 hectáreas, un poco más oscuro, 33, 43 según los rangos, ¿no? Ahora lo que queremos es comparar contra el tema de nuestro CUS para ver dónde donde no es apto que coloquemos asentamientos humanos, ¿sí? Entonces el paso a seguir es el siguiente. Vamos a unificar nuestro el CUS con el suelo urbano, con las dos geomallas en uno solo, ¿sí? Entonces para eso voy a recurrir al mismo proceso de unificar por campos. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a unir en una sola geomalla los datos que me interesan tanto del CUS, la geomalla, los datos de la geomalla del CUS, como los datos de la geomalla del suelo urbano ya extrapolado, ¿no? Entonces abro mi malla base, me voy clic derecho, propiedades, voy a limpiar cualquier capa que haya estado antes y procedo. Lo primero que voy a traer es la capa del CUS. Me interesa esta que se llama CUS RMH. Busco aquí. Aquí está. Voy a unir por los campos este, por este ID. Y lo que me quiero traer de esta capa es el valor y el CUS para tener claro qué significa cada uno de esos datos. La otra capa que quiero unir es esta de la intersección que hicimos, ¿no es cierto? Se llama 5.2. Esto de aquí. Me voy a unir por ID y me interesa el área de intersección del suelo urbano. Acepto. Aplicar. Aceptar. ¿Qué información tengo? Voy a abrir la tabla de atributos. Ahora voy a verificar qué información tengo ya cargada y vemos los IDs de cada una de las celdas, el área de la geomalla hexagonal en hectáreas, tengo el CUS con sus valoraciones, tengo el, la descripción de estos valores, ¿no? Considerando que la categoría, la clase 1, 2 y 3 son las que serían útiles para poder realizar asentamientos humanos, que es el punto en el que nos hemos enfocado en este ejercicio académico. Por otra parte, tenemos acá las celdas de intersección del suelo urbano con la geomalla, donde tenemos celdas que no tienen nada de suelo urbano, pero otras que sí tienen suelo urbano. Unas que están en 50 hectáreas y otras que tienen mucho menos valor. ¿Qué queremos saber ahora? Las celdas que tienen suelo urbano, queremos saber si están
sobre un suelo de clase uno, 2 o 3. Esas serían las que son aptas. Pero si tenemos suelo urbano sobre las categorías de protección o las categorías no aptas, esos son los conflictos del suelo. Entonces vamos a encontrar esos conflictos del suelo. En este sentido, primero vamos a exportar esta capa. Bueno, ustedes estén trabajando ahí. Que me interesa que vaya toda la información. Esta sí, acepto. Y ahí está mi capa de conflictos de suelo. Ahora, para facilitar el trabajo, voy a realizar una clasificación del suelo urbano en dos rangos. En las celdas que sí tienen algún porcentaje de suelo y las que no tienen ningún porcentaje. Para lo cual vamos a proceder a crear un nuevo campo. Clasificación suelo urbano. Esto va a ser un texto. Y voy a escribir en el lenguaje de QGIS la siguiente condicionante. Case. Bueno, me voy a mis campos. Cuando la intersección del suelo urbano sea igual a 0, entonces voy a poner que no. Y voy a poner otra condición. When, pero cuando este suelo urbano es mayor que 0, entonces sí. Cierro apóstrofe y cierro la fórmula. Aplico. Acepto. ¿Qué he conseguido ahorita? Que la clasificación del suelo ya sé cuál es. Sí. Cuando tengo algún valor, o sea que hay 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, quiere decir que esa celda sí es suelo urbano. Voy a partir de esa consideración. eh, y cuando no hay ningún valor, voy a decir que no es suelo urbano. Ahora, ¿qué voy a hacer para establecer el conflicto de uso de suelos? Si es suelo urbano, debería estar solo ubicado en el suelo apto o muy apto o apto condicionado. Pero si estoy ubicado en, si es un suelo urbano que está en un suelo de protección, ahí existe un conflicto de suelo, ¿sí? Entonces, para poder hacer de manera automática, porque podríamos ir de manera individual, no marcando uno por uno y sacando, y puede ser un ejercicio completamente largo, porque miren cuántos lugares tenemos de coincidencia, porque podemos decir varios campos de coincidencia. Entonces, ir revisando de manera manual es imposible, pero utilizando el código de QGIS podemos automatizar esto, ¿no? Vamos a generar igual una nueva celda. Voy a escribir aquí, crear un nuevo campo, ¿no? Conflicto, suelo urbano. Suelo urbano, ¿ya? Esto va a ser un texto. Está bien con 10 porque voy a hacer así mi condición. Y otra vez voy a escribir en lenguaje QGIS. Case. Cuando me voy a mis campos, mi clasificación del suelo urbano diga que sí, abro apóstrofe, sí, cierro apóstrofe, y cuando el valor del CUS
sea mayor o igual que 3, entonces sí hay un conflicto. Cierro apóstrofe. Esa sería mi primera condición. Voy a generar una segunda condición. Cuando mi clasificación del suelo sea, abro apóstrofe, sí, cierro apóstrofe, y la clasificación del suelo sea menor o igual que 2, en esos casos no tengo conflicto. ¿Ven? Abro apóstrofe, no hay conflicto. Cierro apóstrofe. Pero también hay una tercera condición. Cuando mi clasificación del suelo es igual a no, y el valor del cus es mayor o igual que 0, entonces tampoco hay conflicto. Cierro apóstrofe y cierro la fórmula. Si está bien escrito, como ven, no se me bloqueará. Aplico, acepto. ¿Qué sucedió? Ven, ya tengo aquí los conflictos del suelo urbano. Me voy a ir a propiedades solo para visualizarlo mejor. Me voy a poner aquí en categorizado. Voy a escoger conflictos de uso del suelo que hemos hecho ahorita. Lo voy a clasificar. Si hay conflicto, vamos a poner un color. Voy a cambiar ahorita solo para poder visualizar. Okay. O no, incluso podría ponerle mejor. Cuando no hay conflicto, lo voy a quitar el relleno, lo voy a dejar vacío. Para que solo tengamos lugares donde se evidencie el conflicto. Estas son las áreas de conflicto que me ha arrojado el QGIS en nuestro trabajo. Vamos a verificar ahorita. Voy a prender el suelo urbano que teníamos, la capa en el suelo urbano. Y voy a prender el CUS, solo los suelos que eran no aptos, ¿cierto? Para ver qué pasaba. En los lugares de intersección empieza a aparecer. Apago el CUS. Voy a apagar ahorita el CUS. Nuevamente voy a apagar ahora el suelo urbano. Ahora, si quiero saber cuánto es el... Voy a cerrar esta tabla de atributos. ¿Cuántas hectáreas están afectadas en conflicto? Lo que voy a hacer... Voy a proceder a encontrar el conflicto de suelo urbano. Ok. Voy a poner aquí área en hectáreas, ¿no es cierto? Porque estamos en la geomalla. Y voy a colocar aquí suma. Voy a calcular. Como ven, esta dice que tengo 1650 hectáreas en conflicto y tengo 12.650 hectáreas que no están en conflicto. Si yo quito esto por el momento y calculo, el total de hectáreas son 14.300 de nuestro ámbito de estudio.